Hermanos, cada vez que medito la palabra, me doy cuenta qué profunda es la Sagrada Escritura, qué profunda es la Biblia. Por eso, con toda razón, la sabiduría de Dios dice en el Nuevo Testamento que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura, y la palabra es espiritual. Por ello, el hombre natural que no ha nacido de nuevo no puede ni ver ni tampoco entrar a la realidad del reino de Dios, menos a la realidad de su presencia. Bien, vamos a estar titulando la reflexión de esta tarde: los sacrificios sacerdotales. Y estaremos leyendo de nuevo Levíticos 9:1. Dice así: en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Aquí comienza el inicio del servicio sacerdotal. Ya habían sido ungidos. Capítulo 8 habla de la consagración de los sacerdotes. Capítulo 9 habla de su inicio formalmente a servir, a ministrar como sacerdotes, ya legalmente consagrados, ya legalmente ungidos con aceite y con sangre. Ahora ya podían ellos ministrar en la presencia de Dios como sacerdotes. Pero hay algo que me llama la atención: el día octavo. Fue en el día número 8 cuando Dios ordena y le dice a Moisés: dile a Aarón, llama a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, que empiecen a ministrar como sacerdotes. Aquí el punto de reflexión es el número 8. ¿Por qué en el día octavo? ¿Qué significado tiene el número 8? ¿Por qué en el número 8? ¿Qué nos está diciendo Dios en el día en que los sacerdotes comenzaron por primera vez a ministrar en el santuario? Escuche y aprenda, por favor. El número 8, el día en que comenzaron los sacerdotes sus funciones en el tabernáculo de reunión, el número 8 está relacionado con la resurrección. Nos habla de la resurrección, porque el número 8 es el primer día de la semana. Y en la cuenta continua en una semana, el día 8 es el primer día de la semana. Por lo tanto, significa un nuevo comienzo en vida de resurrección. Usted comienza a contar los días de la semana, hermanos, y el primer día de la semana, contando continuamente, es el día número 8. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Pero si usted sigue contando continuamente, el primer día de una nueva semana sería el número 8. Amén. Y el primer día de la semana, que es domingo, se relaciona con la resurrección y es el número 8. Amén, porque el sábado es el séptimo día. Y si el sábado es el séptimo día, el domingo sería el octavo día. Aquí póngale discernimiento a la palabra. No es ni coincidencia ni casualidad que Dios haya ordenado que los sacerdotes comenzaran sus funciones en el día octavo, dando a entender que la función espiritual de la iglesia como real sacerdocio empieza a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue gracias a la resurrección de Cristo en el primer día de la semana o en el octavo día en cuenta continua de los días de la semana, hermanos, que a partir de resurrección
la iglesia recibe el nombramiento legal como real sacerdocio para que ahora los creyentes, los cristianos, podamos presentarnos ante Dios como real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Además, en el contexto dice que los sacerdotes, capítulo 8, en los últimos versículos, dice que la consagración de Aarón y de sus hijos tardaba 7 días. 7 días. Y al terminar los 7 días de continuación, de consagración, hermanos, en el 8º día, es decir, al día siguiente, comenzaban con sus funciones sacerdotales. Entonces el número 8 comenzó el servicio sacerdotal de Aarón y de sus hijos, dando a entender que a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros los creyentes comenzamos, hermanos, a vivir la realidad del nuevo sacerdocio ahora en el nuevo pacto. ¿Cuál es la base de nuestro real sacerdocio? La resurrección de Cristo, representada en el día 8. El día 8 es el primer día de la semana, hablando de resurrección, y por la gloriosa resurrección de Cristo, ahora nosotros podemos ministrar como real sacerdotes ya en el nuevo pacto. Esta es la explicación del versículo 1. La clave está en discernir el día 8. Ya entendimos cuál es el significado del día 8. Vamos a pasar al versículo 2. Los sacrificios sacerdotales, lo que ellos tenían que entregar, presentar a Dios. Y dijo Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto. ¿Qué más dice? Y ofrécelos delante de Yahvé. ¿Cuáles eran los sacrificios sacerdotales? 2. Los sacrificios que por primera vez Aarón y sus hijos tenían que dar a Dios. Nunca antes lo habían hecho. Era la primera vez en que Aarón y sus hijos presentarían estas ofrendas a Dios como sacrificios. Ya eran sacerdotes. Un becerro para la expiación y un carnero para holocausto. 2 ofrendas muy importantes que debemos de entender. Para entender el significado de estas 2 ofrendas, un becerro para expiación y un carnero para holocausto, la clave está en la palabra sin defecto. ¿Cómo entendemos la expresión sin defecto? Que fueran perfectos. Esos animales no podían tener ninguna enfermedad. Esos animalitos no podían estar mancos, cojos, tuertos. No tenían que tener ningún rasguño, ninguna cicatriz. Esos animalitos tenían que estar completos, perfectos, enteros, completamente sanos, porque iban a ser ofrenda para Dios y son figura de Cristo. Cristo representado como becerro para expiación, Cristo representado como carnero para holocausto. Como becerro de la expiación tiene que ver con el hombre, para el perdón de los pecados del hombre. Becerro de expiación para cubrir nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados. Como carnero en holocausto tiene que ver con Dios, como ofrenda agradable a Dios, como ofrenda para satisfacer la demanda de Dios. Aquí miramos 2 aspectos de Cristo: como carnero, como becerro de expiación en relación al hombre, y como carnero en relación a Dios. Por eso tanto el becerro como el carnero tenían que estar sin defecto, representando a Cristo en su perfección. Amén.
Gloria al nombre de Cristo. La realidad espiritual es que la iglesia, como real sacerdocio, debe de presentar a Cristo como becerro de expiación y debe de presentar a Cristo como carnero en holocausto. Esta era la ofrenda de los sacerdotes. Aarón y sus hijos tenían que llegar a la presencia de Dios con estas dos ofrendas. Aarón y sus hijos tenían que entrar a la presencia de Dios para entregar un becerro en expiación y para entregar un carnero en holocausto. Aarón y sus hijos habla de la realidad de la iglesia como real sacerdocio. Nosotros tenemos que estar ministrando, presentando a Dios. Hermanos, tenemos que estar presentando a Cristo delante de Dios como ofrenda por el pecado y como ofrenda agradable para satisfacer la demanda de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, dos aspectos de Cristo: como becerro, expresando la muerte de Cristo en relación al hombre; como carnero, expresando, hermanos, olor grato a Dios. Les dije al principio que la palabra es muy profunda. Esto se tiene que entender de una manera espiritual, porque si no entendemos esto de manera espiritual, quedaremos velados, no entenderemos nada. Es aquí donde por el Espíritu Santo entendemos que Cristo es el becerro de la expiación, que Cristo es el carnero para el holocausto. Y así como Aarón tenía que presentar esas ofrendas, así la iglesia debe de estar expresando la realidad de Cristo como becerro para el perdón de los pecados. Así la iglesia como real sacerdocio tiene que estar expresando a Cristo como ofrenda agradable a Dios. Y yo meditaba y decía, ¿cómo en lo práctico, cómo la iglesia puede expresar a Cristo como becerro de expiación? Vamos a meditar en lo práctico. Nosotros como iglesia somos el real sacerdocio, pero ¿cómo podemos expresar a Cristo como becerro de expiación? La palabra clave es la expiación, que tiene que ver con el perdón de pecados, que tiene que ver con la limpieza de pecados. Y creo en lo práctico. A lo mejor usted puede entenderlo de otra manera, pero yo personalmente creo que en la vida práctica la iglesia expresa a Cristo como becerro de expiación cuando evangeliza, cuando le habla al mundo, al pecador, que hay perdón en Cristo, cuando lleva el evangelio de salvación, y por medio de la predicación y por medio del evangelio los pecadores vienen al arrepentimiento y son lavados en la sangre de Cristo, son perdonados en la sangre de Cristo. Ahí la iglesia como real sacerdocio expresa al mundo, al impío, al pecador, al incrédulo, presenta a Cristo como becerro de expiación. Creo que lo práctico así es, porque la iglesia ahora es la realidad de Aarón y sus hijos. Como real sacerdotes, nosotros la iglesia. Y si nosotros tenemos la realidad de Aarón y de sus hijos, nosotros somos el real sacerdocio, entonces debe de haber un aspecto espiritual del becerro de expiación, que es Cristo para perdón de pecados. Tiene que haber una realidad espiritual en nosotros como iglesia. Ahora, ¿de qué manera en lo práctico expresamos a Cristo como carnero de holocausto? Acuérdese que el carnero de holocausto era una ofrenda de gratitud a Dios, era una ofrenda de paz, era una ofrenda de acción de gracias, era una ofrenda que se le daba a Dios, se dedicaba a Dios. ¿Y de qué manera la iglesia expresa a Cristo como carnero de holocausto? En la vida práctica, en la vida espiritual, si somos nosotros el real sacerdocio, ¿cómo aplicamos la realidad de Cristo como carnero para el holocausto?
A ver, piense, medite. Creo, hermanos, cuando la iglesia se consagra, cuando la iglesia vive en santidad, cuando la iglesia se preocupa por vivir en obediencia, en santidad, creo que ahí se está presentando, expresando a Cristo como carnero en holocausto. La palabra holocausto era ofrenda grata, ofrenda agradable, ofrenda de olor fragante. Cuando la iglesia se somete a Dios, cuando la iglesia vive en obediencia, cuando la iglesia vive en santidad, ahí, hermanos, se expresa a Cristo como ofrenda en holocausto para Dios, delante de Dios. Estoy hablando, hermanos, cosas muy espirituales de la palabra. Amén. Espero que usted tenga la capacidad espiritual para recibir esto que le estoy hablando. Estoy aplicando discernimiento a la escritura en textos que a veces son difíciles de poder entender, mas sin embargo tenemos la gracia del Espíritu para poder entenderlos espiritualmente. Amén. Antes de pasar al versículo 3, entonces quedamos que Cristo es el becerro de la expiación y tiene que ser expresado espiritualmente en nosotros como real sacerdocio. Cristo es el carnero para el holocausto y tiene que ser expresado espiritualmente en nosotros como real sacerdocio. Todo redunda en santidad, perfección, sin defecto. Es Cristo expresado en estos dos animalitos, becerro y carnero. Versículo 3, por favor. Hasta ahí me da para explicarles, amén. Hasta ahí da mi espíritu. Gloria al Señor. Y los hijos de Israel, ¿qué dice de los hijos de Israel? 3 y 4. Los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío. Vaya contando cuántos animales se mencionan. Macho cabrío para expiación, un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto, asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Yahvé, y una ofrenda amasada con aceite, porque Yahvé se aparecerá hoy a vosotros. Esa era la ofrenda del pueblo. Porque debes de saber que en el primer pacto todos tenían que ofrendar a Dios. Todos. Y la ofrenda de ellos era más costosa que la ofrenda que hoy nosotros damos, hablando en términos materiales. Hoy nos duele dar una ofrenda de 50, 100 pesos, 200 pesos. Nos duele la cantidad que le damos a Dios como ofrenda. En el primer pacto, hermanos, el valor de su ofrenda era equivalente al valor de un animal. ¿Cuánto valía un macho cabrío? Póngale precio hoy. ¿Cuánto vale un chivo? ¿Cuánto vale un borrego? Seguramente vale más que 100 pesos. Vale más que 500 pesos, hermanos. Y hoy nos duele lo que le damos a Dios como ofrenda, hablando en términos materiales. La ofrenda de ellos, mire, eran animales que tenían un precio alto, porque eran animales sanos, completos, los más hermosos, hermanos, los más bonitos. Porque era ofrenda para Dios. No le iban a dar el animal que se andaba muriendo, el que tenía ahí todo lleno de bichos, de virus, de bacterias. No, hermanos, aquel animal raquítico, no. Eran sin defecto. Pero más allá, en términos materiales, hay una realidad espiritual. En el primer pacto, el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios tenía que sacrificar, tenía que ofrendar, tenía que darle a Dios. Por causa de la presencia, no podían llegar con las manos vacías. Aunque no entraban al tabernáculo, solamente a la entrada, a la puerta, ahí tenían que llegar con sus ofrendas y ahí depositarlas.
Y la ofrenda que estamos estudiando en el versículo 3 y versículo 4 está hablando de varios animales, 5 animales, hermanos, que el pueblo tenía que traer como ofrenda a Dios, porque Dios se manifestaría delante de ellos. Dios se manifestaría a ellos. La presencia de Dios se manifestaría a todo el pueblo. Fueran sacerdotes o no fueran sacerdotes, todos tenían que darle a Dios. Todos tenían que presentar ofrendas a Dios. Entonces 3 y 4 me dice que en el pueblo de Dios todos tenemos que darle a Dios. Si en el antiguo pacto era una sombra, una figura de las realidades espirituales que ahora tenemos nosotros, con más razón nosotros tenemos que darle a Dios. Tenemos que sacrificar a Dios. Ellos sacrificaban animales, hoy nosotros tenemos que sacrificar muchas cosas para Dios. Y cuando estoy hablando de sacrificio, hermanos, estoy hablando de algo que tenemos que desprendernos. Ellos tenían que desprenderse de lo que legalmente era de ellos: macho cabrío, un becerro, un cordero, un buey, un carnero. Otra vez se vuelve a repetir, varios animales. El sacrificio de todos estos animales expresan a Cristo también. Cristo está revelado en cada uno de estos animales. El sacrificio de todos los creyentes, hermanos, la congregación de Israel, porque la Biblia dice que eran una congregación, hablándonos de la realidad espiritual de la iglesia. Y a manera de lista, macho cabrío para expiación. El becerro era, hermanos, para el holocausto. Un cordero también, el buey y el carnero. Todas estas ofrendas, además, acompañadas de una ofrenda comestible. ¿Cuál era la ofrenda comestible aparte de los 5 animales que se mencionan? Una ofrenda amasada con aceite, es decir, de harina amasada con aceite. Y esas ofrendas, los 5 animales y la ofrenda comestible, tenían que entregársela delante de Dios, en la presencia de Dios, a causa de que Dios se iba a aparecer a ellos. ¿Qué es lo que entendemos aquí? ¿Quieres tener la presencia de Dios? Siempre va a haber algo que sacrificar. Siempre va a haber algo que sacrificar. Sin sacrificio no hay manifestación de la presencia de Dios. Sin sacrificio nunca podremos tener la realidad de su presencia. ¿Cuál era el propósito de todos estos sacrificios? Lo último lo dice, la última frase. Ellos tenían que sacrificar un macho cabrío, tenían que sacrificar un becerro, tenían que sacrificar un cordero, tenían que sacrificar un buey y tenían que sacrificar otro carnero, porque Dios se aparecería a ellos. La presencia de Dios se manifestaría en ellos. De ahí la ofrenda. El propósito de todas estas ofrendas. Hoy queremos tener la presencia de Dios, pero no queremos sacrificar nada. No queremos ayunar. Por cierto, ¿cuántos ayunaron hoy? Estamos en semana de ayuno. Son las cosas que tenemos que sacrificar. Hoy queremos tener la manifestación de Dios en nuestra vida, pero no queremos orar. Queremos que Dios se nos manifieste, pero no queremos sacrificar nada, absolutamente nada. Señor, yo te quiero oír, pero si no oras, ¿cómo le vas a oír? Si no lees la Biblia, ¿cómo le vas a oír? Siempre hay algo que sacrificar para que Dios se manifieste a nosotros. Esa es la enseñanza de este texto en relación a los sacrificios.
Aunque hay una realidad espiritual, el macho cabrío representa a Cristo, el becerro representa a Cristo, el cordero representa a Cristo, el buey representa a Cristo, el carnero representa a Cristo, la ofrenda amasada con aceite representa a Cristo. Ahí está Cristo expresado y revelado en muchos aspectos. Todos estos sacrificios de animales revelan a Cristo en muchas facetas de la persona, de la obra redentora de Cristo. Y todo esto me dice que en la iglesia, como real sacerdocio, la congregación, los creyentes, nosotros los cristianos, los creyentes, la iglesia, debe de estar Cristo expresado de muchas maneras. En algunas veces Cristo se expresa por medio del macho cabrío. Otras veces Cristo se expresa en la iglesia como becerro. Otras veces la iglesia expresa a Cristo como cordero. Otras veces la iglesia va a expresar a Cristo como buey. Otras veces la iglesia va a expresar a Cristo como cordero. Otras veces la iglesia va a expresar a Cristo como ofrenda amasada con aceite. Es profunda la palabra, ¿verdad, hermanos? ¿Qué tienen que ver todo esto con nosotros? Bueno, tiene mucho que ver. Porque esta era la ofrenda de toda la congregación, todos los creyentes en términos generales. Y cuando ellos, los creyentes del primer pacto, escucha y aprende. Voy a tratar de decirlo quedito, despacio, para que lo escuche bien claro. Cuando los creyentes presentaban al macho cabrío como una ofrenda en expiación, está hablándonos, diciéndonos de que Cristo se sacrificó por el pecador, por la rebeldía, por la desobediencia. El macho cabrío, hermanos, significa rebelión. El macho cabrío, por naturaleza, hermanos, es un animal rebelde, muy distinto a un cordero. El macho cabrío es Cristo muriendo como pecador por los pecados del pueblo. El que no hizo pecado, el que no conoció pecado, murió, hermanos, en nuestro lugar. El macho cabrío me presenta a Cristo muriendo en lugar del pecador, en lugar de la desobediencia, en lugar de la rebeldía del pueblo, en lugar de la rebeldía de nosotros. Cristo murió por mí, Cristo murió por usted, y en nuestro lugar Él murió como macho cabrío. El macho cabrío es un animal ingobernable, hermanos, indomable, insujeto. ¿Por qué creen que el diablo lo ocupa para representarse? En el satanismo ocupan el macho cabrío como un símbolo, como una figura diabólica, maligna. El macho cabrío, hermanos, expresa pecado, expresa maldad. Y esa ofrenda del macho cabrío habla de Cristo muriendo como pecador, no porque haya practicado pecado, sino por los pecados de nosotros, sus pecados, mis pecados. Él murió como macho cabrío. También murió como becerro. Como becerro murió, hermanos, en expiación. Como becerro derramó su sangre para que nuestros pecados fueran cubiertos, fueran tapados. Pero también murió como cordero. El cordero, hermanos, dice que era un cordero de un año. Un corderito de un año. Un animalito tierno. Un animalito inocente. Ahí miramos a Cristo muriendo, hermanos, en inocencia. Miramos a Cristo muriendo, hermanos, sin defecto, en perfección, en santidad. Miramos a Cristo, hermanos, muriendo en nuestro lugar, siendo nosotros pecadores, y Él muriendo como una persona inocente. El Cordero
de un año sin defecto me habla de la ternura de Cristo, de lo tierno de Cristo, la inocencia de Cristo. Pero también miramos a Cristo muriendo como buey. Y el buey, sinónimo de qué es, qué representa ese animal. ¿Cuál es la función de un buey en el campo? Para el arado, para trabajar la tierra. Entonces, el sacrificio de buey me habla de Cristo muriendo como siervo. De hecho, el animal que representa a Cristo en los evangelios es el buey en el evangelio de Marcos. Mateo representa a Cristo como león. Marcos representa a Cristo como buey. Lucas representa a Cristo como hombre. Juan representa a Cristo como águila. Las 4 caras de los seres vivientes en Apocalipsis: cara de hombre, cara de águila, cara de becerro, cara de león. Mateo es el león, Marco es el buey, Lucas es el hombre y Juan es el águila. Y aquí miramos a Cristo muriendo como buey, muriendo como el siervo de todos, muriendo como aquel que vino a dar su vida en servicio por los demás. Y todas estas realidades, hermanos, tenemos que entenderlas, tenemos que discernirlas, porque somos la congregación del nuevo pacto. Por último, miramos a Cristo como carnero. El carnero era para el holocausto. El carnero era una ofrenda grata, dedicada, especial a Dios, fina, olor fragante. Miramos a Cristo muriendo como ofrenda perfecta, agradable para Dios. Esa es la realidad del carnero, el último el animal. Nos falta la ofrenda amasada con aceite, ofrenda de harina amasada. Digo de harina porque era amasada, está hablando de que era una masa de harina. Harina y aceite mezclados, combinados, harina y aceite. La harina es el fruto del grano de trigo que cayó en tierra. ¿De dónde sacan la harina? Del trigo. El trigo tiene que morir para dar un fruto. El fruto del trigo es la harina. Pero a esa masa le tenían que poner aceite. La harina me habla de la humanidad. El aceite me habla de la unción del Espíritu Santo. Entonces esa ofrenda amasada con aceite me habla de la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Esa humanidad, hermanos, que fue a la cruz en sacrificio, pero fue en la unción del Espíritu Santo. En la ofrenda amasada con aceite es Cristo muriendo en su humanidad, ungida como ofrenda a Dios. Estos eran los sacrificios de toda la congregación de Israel. La iglesia, ahora nosotros tenemos la realidad de todos estos sacrificios. Nosotros tenemos la muerte de Cristo como macho cabrío. Nosotros tenemos la realidad de la muerte de Cristo como macho cabrío. Él murió por nosotros como pecador. Fue a la cruz en lugar de mí, en lugar de usted. Nosotros ahora tenemos la realidad de la muerte de Cristo como becerro. Él derramó su sangre para que nuestros pecados fueran cubiertos. Nosotros tenemos la realidad de la muerte de Cristo como cordero. Ahora nosotros tenemos la realidad de la muerte de Cristo como buey, como carnero de holocausto. Tenemos la realidad de la masa de aceite. Nosotros también tenemos esa realidad, hermanos. Cuando consagramos esta humanidad,
Cuando esta humanidad, como en esta semana que debemos estar ayunando, hermanos, esta humanidad se está consagrando, se está mezclando con el aceite de Dios, con la unción del Espíritu Santo. Y cuando tomamos la Santa Cena, como el próximo domingo que la tomaremos, hermanos, venimos a Dios a presentarnos como ofrenda amasada con aceite. Amén. Y es ahí donde viene la manifestación de la presencia de Dios. Se da cuenta que para tener la manifestación de la presencia de Dios es el resultado de muchas ofrendas. En otras palabras, para que yo pueda tener la manifestación de la presencia de Dios en mi vida, yo tengo que tener el discernimiento, la aplicación y la realidad de todas estas ofrendas. Tengo que presentar a Dios en Cristo, me tengo que presentar a Dios en Cristo, hermanos, en la realidad de todas estas ofrendas. Por último, vamos a ir al versículo 5. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Y vino toda la congregación, entiéndase como iglesia, y se puso delante de Yahvé. Imagínense, ¿estaban con las manos vacías? No, toda la congregación, todo el pueblo de Israel, todos ahí. Y delante de ellos los machos cabríos, los becerros, los corderos, los bueyes, los carneros y la ofrenda amasada con aceite. Hasta entonces tendrían la manifestación de Dios. Es decir, gracias Espíritu Santo. Hermano, yo escucho la voz interna del Espíritu Santo como ahorita la escuché. Me dijo algo. Es Cristo completo. Cristo completo en nosotros, hasta que Él está completo. Hermanos, toda la suma de los animales que mencioné, el macho cabrío, el becerro, el cordero, el buey, el carnero, la ofrenda con aceite, expresan a Cristo pleno, completo, entero. Es hasta que Cristo está completo en nosotros, pero de verdad completo en nosotros, hasta entonces tendremos la manifestación de la realidad de la presencia de Dios en nosotros. Esa es la razón por la cual muchos no sienten la presencia de Dios, no tienen la realidad de la presencia de Dios, porque no está Cristo completo en ellos. Se los voy a explicar de esta manera. Tienen a Cristo como el macho cabrío, ya murió por ellos en la cruz, pero no tienen a Cristo como cordero. No son inocentes. Tienen a Cristo como macho cabrío, porque ya murió por ellos en la cruz como pecador, pero no lo tienen como buey, porque no les gusta servir, porque no les gusta trabajar en la obra, no les gusta servir en la voluntad de Dios. Es decir, Cristo no está de manera completa. Y como no está de manera completa, no puede haber manifestación de Dios. Dice que ellos llevaron lo que les mandó. Dicho sea de paso, me habla de obediencia, aparte de las ofrendas. Es que para que pueda haber sacrificio, tiene que haber obediencia. Si no hay obediencia, no hay sacrificio. Nos dolerá, nos costará sacrificar lo que sea que tengamos que sacrificar para Dios. Ahora, yo creo, hermanos, que por la presencia de Dios vale la pena toda clase de sacrificios. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar en tu vida por la presencia de Dios? Todos estos sacrificios eran por causa de la presencia. Y ellos lo entendieron. Dice que se presentaron y llevaron todo. ¿Por qué? Porque querían ver la manifestación de Dios. Oye, hermano, nunca habían conocido a Dios, y ahora Dios le dice: vayan y traigan todo esto, porque me voy a manifestar delante de ustedes. Van a ver mi gloria.
Hermano, vale la pena por la gloria y por la presencia. Son dos cosas diferentes. La gloria y la presencia, vale la pena sacrificar lo que tengamos que sacrificar. Eso yo lo entendí desde cuando me convertí hace más de 25 años. Lo entendí. Lo que me dijeran que tenía que quitarlo, lo que me decían que tenía que dejar de hacer, yo lo dejaba de hacer. Me quité muchas cosas, sacrifiqué muchas cosas, incluyendo deportes, juegos, alhajas, bueno, muchas cosas tuve que sacrificar, hermano. Yo quería la presencia, yo quería conocerlo, yo quería sentirlo, quería entenderlo. Vale la pena, hermanos. Para ellos eran animales los que tenían que sacrificar. Hoy nosotros tenemos que sacrificar, entienda, despojar muchas cosas por causa de Dios. Vale la pena. Vale la pena, hermanos. Versículo 6, termino. ¿Cuál era el propósito general y principal de todo esto? Miren el versículo 6 lo que dice. Ahí está la razón. Porque muchos, y a lo mejor piensan, pero ¿por qué tantos animales? Por esto. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Yahvé, hacedlo y la gloria de Yahvé se os aparecerá. La gloria de Dios estará sobre ustedes. La gloria de Dios la van a tener, la van a mirar, la van a sentir, la van a visualizar. Estarán enfrente de la gloria de Dios. Por eso todos los sacrificios. Ahora eso llévalo a la dimensión espiritual y aplícalo a tu vida. ¿Quieres tener la gloria de Dios sobre ti? ¿Quieres vivir en la realidad de la gloria de Dios? Y te voy a subir el estándar un poco más alto. ¿Quieres ser una persona gloriosa en la tierra? ¿Quieres tener una familia gloriosa? ¿Quieres tener un trabajo glorioso? ¿Quieres tener un negocio glorioso? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que la gloria de Dios esté sobre tu vida? Paga el precio. Paga el precio. ¿Quieres que las cosas cambien? Se vaya la maldición, la desgracia, la miseria, todo lo malo que perturba tu vida. Paga el precio. Es más, el precio ya se pagó. Fue Cristo. Ahora solamente se te demanda obediencia. Obediencia. ¿Obediencia para qué? Para hacer todo lo que se nos mande. Para dar todo lo que se nos pida. Que por cierto son cosas que humanamente sí podemos dar. Porque Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas dar. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que tú humanamente no puedas hacer. Porque Dios no es injusto para poner una carga que tú no puedas llevar. Dios conoce tu humanidad, Dios conoce tu debilidad, pero aún en medio de tu humanidad y tu debilidad, Dios sabe que hay cosas que sí puedes hacer por Él. Y una de las cosas principales es la obediencia. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Yahvé, háganlo. ¿Y qué fue lo que les había mandado? Traigan un macho cabrío, porque eso hablará de Cristo muriendo como pecador. Traigan un becerro, porque eso hablará de la sangre para cubrir los pecados. Traigan un cordero, porque eso hablará de su inocencia, santo, perfecto, muriendo como cordero, llevado al matadero. Ahí está la realidad, es Cristo. Traigan un buey, porque eso hablará espiritualmente de Cristo como siervo, viniendo a la tierra para servir por los pecadores. Traigan una ofrenda de harina amasada con aceite, porque eso hablará de la humanidad de Cristo yendo a la cruz, muriendo bajo la unción del Espíritu. Hermano, así se tiene que discernir la Escritura. ¿Verdad que estamos entendiendo muchas cosas espirituales? Les estoy hablando de cosas muy profundas y totalmente espirituales de la palabra. ¿Para qué? Para que las pongamos por obra. Cristo completo, hermano, completo. Entonces la gloria de Dios estará sobre nosotros. Y esa gloria será notable, esa gloria será evidente. La gente mirará algo en ti diferente, un cambio distinto, y hasta se sorprenderá. ¿Qué te pasó? Si tú no levantabas siempre deprimida, siempre frustrada, y ahora te veo diferente, ¿qué te pasó?
Si tu matrimonio se estaba desbaratando y ahora te ves muy feliz, ¿qué te pasó? Si andabas siempre dando lástima que no, las puertas se te cerraban y ahora vas prosperando materialmente, ¿qué pasó? La gloria de Dios sobre nosotros, Cristo en nosotros. Esta es la vida del evangelio. Esta es la vida cristiana. El evangelio nos trae gloria. Es Cristo en nosotros, hermanos. No hay nada más glorioso en esta tierra que tener a Cristo en nosotros. Porque donde está Cristo está Dios. Créeme, no hay nada más glorioso en la tierra que se pueda comparar con Cristo, hermanos. Es Cristo. Si usted ya lo tiene, sea obediente, por favor. Vive en obediencia. Camine en obediencia. Entonces tendrá la presencia y será una persona bajo la gloria, viviendo en la tierra bajo la gloria de Dios. Póngase en pie, por favor. Espero que esta palabra le haya hablado a su vida. Olimpia, espero que esta palabra haya tocado tu espíritu. De esto se trata la vida cristiana. No solamente de sacrificarnos, no solamente de despojarnos o abstenernos de cosas. Vale la pena, es la presencia y es su gloria. Vale la pena, hermanos.